Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 287 al 292. Parece que tendré que ponerme serio. Charlotte se concentró en Kuzan frente a ella y sacó una diadema de Konoha de su bolsillo. Susurró. Entrenador genin de Konoha, aquí para luchar. Den. Pachirisu se dio unas palmaditas en su pequeña barriguita, anidándose. Mamosuine. Sin dudarlo, Kuzan envió su Mamosuine de tipo tierra, capaz de anular movimientos de tipo eléctrico. En combates típicos, el oponente suele desplegar un Pokémon con ventaja de tipo. Charlotte podría recuperar a Pachirisu y enviar un Pokémon diferente, lo que solo tomaría un instante. Sin embargo, cambiar de Pokémon lleva más de 3 segundos, lo que se considera una violación. En este caso, el siguiente Pokémon correría el riesgo de recibir un golpe gratis al entrar. Al entrar, los Pokémon experimentan un breve momento de vulnerabilidad, y el Pokémon del rival podría lanzar un ataque durante ese lapso. Esta vulnerabilidad puede no ser un gran problema en batallas de bajo nivel, pero en las de alto nivel puede ser fatal. Cuando uno de tus Pokémon se debilita, el cambio demora 5 segundos, evitando así ese riesgo. Generalmente, si tus otros Pokémon son relativamente frágiles, es mejor evitar cambiar en medio de la batalla para evitar recibir un golpe fuerte o incluso ser eliminado de un solo golpe. Esto explica por qué los entrenadores del anime Pokémon suelen evitar cambiar durante las batallas de alto riesgo. Charlotte se enfrentaba ahora a esta misma situación. Entre sus 3 Pokémon restantes, solo Charizard tenía una resistencia decente. Los demás eran más frágiles, y recibir un golpe directo podría ser un desastre. En cambio, los entrenadores del mundo de One Piece no se preocupaban tanto por esto. Los 4 Pokémon restantes de Kuzan, en particular, eran naturalmente resistentes y habían perfeccionado sus atributos físicos, lo que los hacía aún más robustos. Recibir un golpe no afectaría mucho su rendimiento. En el ojo, usa brillo deslumbrante. Charlotte, sin dudarlo, ordenó a Pachirisu que atacara. Aunque los movimientos eléctricos eran inútiles, el tipo hada de Pachirisu le daba ventaja contra Mamosuine. En el instante siguiente, Pachirisu saltó, irradiando una luz cegadora llena de energía feérica. Incluso los espectadores no pudieron evitar cerrar los ojos. Sin la barrera de vacío que bloqueaba la energía feérica, muchos estarían en peligro. ¡Mamá! Mamosuine permaneció allí, imperturbable, sin percibir ningún cambio en su cuerpo. Los pequeños ojos de Mamosuine están cubiertos por su pelaje, lo que limita su visión. Depende del olfato y el oído para localizar a su objetivo, explicó Kuzan, imperturbable ante el brillo deslumbrante. Había probado todos los movimientos basados en la visión con Mamosuine sin ningún efecto. ¿Qué? Charlotte quedó sorprendida con esta revelación. De ser así, ni su Genjutsu Sharingan ni el Kotoamatsukami del anciano Shisui funcionarían con Mamosuine. Rayo de hielo. Kuzan pasó a la ofensiva, sin ceder terreno. Con los movimientos eléctricos de Pachirisu ineficaces, Mamosuine pronto cayó en sus manos, infligiendo solo un pequeño daño de tipo hada, lo que no le causó gran problema. Inteleon, cuento contigo. Charlotte invocó rápidamente al Pokémon inicial de tipo agua de la región de Galar e inmediatamente ordenó. Liberación de agua. Cañón dragón de agua. Al dar la orden, Charlotte formó sellos con entusiasmo. Con sus ágiles dedos, Inteleon podía realizar sellos manuales, lo que le permitía usar más jutsus que muchos otros Pokémon. El cañón del dragón de agua era una fusión del movimiento de tipo agua cañón hidro y el jutsu de liberación de agua de rango B. Bala del dragón de agua, formando un cañón de agua de alta presión con forma de dragón de agua. Viento helado. Kuzan decidió enfrentarse cara a cara, sabiendo que la velocidad de Mamosuine le impedía esquivar el ataque de Inteleon. Sin embargo, los movimientos regulares de tipo hielo no podían competir con este jutsu de rango A. Aunque el Pokémon de Kuzan contaba con mayor resistencia, el equipo de Charlotte tenía una clara ventaja en potencia de habilidad.
Mamoswine recibió un golpe de doble daño y quedó inmediatamente debilitado, lo que permitió a Inteleon rematarlo con facilidad. La batalla volvió a ser 3 contra 3. Por el estado de sus Pokémon, el equipo de Kuzan tenía la ventaja, ya que Inteleon había consumido una cantidad considerable de energía contra Mamoswine. El siguiente Pokémon de Kuzan, Abomasnow, irrumpió con un rugido feroz. Parecía que Abomasnow estaba destinado a enfrentarse a Inteleon, aprovechando sus tipos planta y hielo para obtener la ventaja. Hoja afilada. Jutsu sustituto. Inteleon, capaz de realizar jutsus de sello manual, demostró ser uno de los Pokémon más difíciles de Charlotte. Nudo de hierba. Este movimiento, similar a la patada baja de tipo lucha, inflige más daño según el peso del objetivo. Dada la complexión delgada de Inteleon, Kuzan no buscaba causar mucho daño, sino limitar sus movimientos rápidos. Nudo de hierba surgió del suelo, como enredaderas que brotaban desde abajo. Sin Haki de observación avanzado, Inteleon tenía dificultades para predecir la trayectoria de las enredaderas. Y saltar era imposible. Saltar en el aire lo dejaría completamente expuesto a los ataques de Abomasnow, mientras que permanecer en el suelo podría permitirle esquivarlos. Desafortunadamente, Inteleon quedó atrapado en nudo de hierba. Al rodar instintivamente hacia un lado, fue demasiado tarde. Abomasnow saltó desde arriba, atacando con su cuerpo imbuido de Haki de armamento, lanzando un poderoso movimiento físico de tipo planta, martillo de madera. Después de recibir el golpe, Inteleon no pudo recuperarse lo suficiente para cambiar el rumbo. Como era de esperar de uno de los 4 emperadores inferiores con más de 20 años de servicio. Este fuerte Yai, Charlotte murmuró, mordisqueándose el pulgar. Como chica del futuro, ya sabía quiénes serían los 4 emperadores de la primera generación. Así que, cuando se enteró de la derrota de Miyauki y del avance de Brock a las semifinales, no se inmutó. Los 4 mejores del momento ya eran candidatos a los 4 emperadores en su época. El emperador serpiente, Hancock. El emperador fantasma, Brock. El emperador malvado, Anjabal. Y frente a ella estaba el emperador de hielo, Kuzan, el que más tiempo estuvo en el cargo de los 4 emperadores de primera generación en el mundo de One Piece, cuya fuerza eventualmente alcanzó la de un campeón inferior y los 4 emperadores superiores antes de su retiro. Incluso después de que 3 almirantes llegaron y se fueron, este emperador de hielo permaneció sin oposición. Charizard, cuento contigo para que termines esto rápido. Charlotte sacó su Pokéball más preciada y le dio un suave beso antes de liberar a su primera compañera. Rugido. Charizard rugió al entrar, mostrando orgullosamente su fuerza. Día soleado. La primera orden de Charlotte no fue un ataque, sino un cambio de entorno para potenciar sus movimientos de tipo fuego y reducir el daño de los movimientos de tipo agua, lo que fue beneficioso para la batalla actual y las siguientes. No es bueno. Kuzan miró el cielo resplandeciente, con gotas de sudor formándose en su frente. Entendía el poder de los movimientos que alteraban el clima, pero no todos los Pokémon tenían el talento para ellos. Sus Pokémon de tipo hielo no podían aprender granizo. Liberación de fuego sin sello de rango A. Llama rugiente. En el mundo Shinobi, las técnicas de liberación de fuego generalmente carecen de jutsu de alto nivel, pero el poder de una técnica depende de la fuerza del usuario en lugar del rango del jutsu. Desde la aparición de los Pokémon en el mundo Shinobi, han surgido numerosos entrenadores de tipo fuego, quienes han creado técnicas de elemento fuego más avanzadas. Más precisamente, se llaman técnicas ninjutsu. El Roaring Blaze es una combinación del movimiento Overheat y el jutsu Canción de Llama de Dragón de rango B liberación de fuego. Este es un jutsu desarrollado por el propio Madara. Siente su poder. Charlotte levantó la cabeza con confianza. Como era de esperar, Abomasnow fue derrotado al instante por este movimiento, y Kuzan no tardó en enviar a Cloyster. Aunque Glalie era el compañero original de Kuzan, Cloyster luego demostró ser igualmente talentoso, volviéndose tan fuerte como Glalie y el Pokémon de mano derecha de Kuzan. Cazador de dragones. Ver a Cloyster hizo palidecer a Charlotte. Se rumoreaba que miles de entrenadores de tipo dragón habían perdido contra este Pokémon. En aquellos tiempos, se decía que mientras Cloyster siguiera vivo, ningún entrenador de tipo dragón podría alcanzar un nivel inferior en el mundo de One Piece. Cloyster, de tipo hielo y agua, tenía una ligera ventaja de tipo. Los movimientos de tipo fuego y volador de Charizard no infligían daño adicional ni reducido a Cloyster.
Sin embargo, sus movimientos de tipo agua le infligían el doble de daño. Dado el entrenamiento que Kuzan y Charlotte habían invertido en estos primeros compañeros, era evidente que no se basarían únicamente en movimientos básicos. Ambos Pokémon probablemente poseían movimientos que podían asestar golpes super efectivos. Aliento de dragón. Charlotte dio el primer paso. Las mayores ventajas de Charizard en combate eran su velocidad y su ataque especial, y si no los usaba con eficacia, tendría pocas posibilidades de atacar, especialmente contra un tanque de defensa física como Cloyster. Esta vez, Charizard usó un movimiento sencillo en lugar de un jutsu o ninjutsu. Charizard solo poseía chakra de fuego, lo que limitaba su capacidad para combinarlo con otros movimientos. Cualquier técnica de ninjutsu que realizara sería simplemente de tipo fuego, lo que no necesariamente aumentaba su poder en comparación con los movimientos de tipo dragón. Rayo de hielo. Kuzan dio la orden con calma. Contra movimientos de tipo dragón, hielo era uno de los mejores contraataques, aparte de Hada. Esquivar era difícil para Cloyster debido a su baja velocidad y torpeza de movimientos. Normalmente, contraatacaba con un movimiento más potente o se recluía en su caparazón para resistir el ataque. Con Charizard y Cloyster en niveles relativamente iguales, Rayo de Hielo bloqueó con éxito Aliento de Dragón, neutralizando el movimiento. Rompe ladrillos. El movimiento de tipo lucha podía infligir el doble de daño a Cloyster. Sin embargo, la mayoría de los movimientos de tipo lucha eran físicos, y Charizard tenía dificultades para dominar los raros movimientos especiales de lucha. Defensa de hierro. Aunque se llamaba defensa férrea, este movimiento en realidad implicaba la habilidad defensa férrea combinada con el T.K. y el Haki de armamento de Rokushiki. La ya impresionante defensa física de Cloyster se volvió aún más robusta contra los movimientos de tipo lucha de Charizard. Smack. Un crujido resonó cuando Charizard atacó y luego voló de vuelta, mientras Cloyster se asomaba con una sonrisa maliciosa. El ataque apenas lo había rozado. Incluso un ataque especial de tipo fuego habría sido más efectivo. Liberación de fuego de rango A. Devastación arremolinada. El ninjutsu combinado de gran aniquilación de fuego y giro de fuego creó una técnica con un daño ligeramente mejorado y un área de efecto grande, generalmente utilizada en batallas en equipo. Cañón hidráulico. Ante un movimiento de fuego, un movimiento de agua era la elección natural. Con la ventaja del tipo, el poder del hidrocañón podía incluso contrarrestar un ninjutsu potenciado por fuego. Corte aéreo. Charlotte empezaba a sentirse frustrada, pues cada movimiento parecía ser contrarrestado. Consideró usar a Glaceon, pero descartó la idea rápidamente. Un Pokémon de tipo hielo puro como Glaceon tenía pocas posibilidades contra Cloyster, sobre todo en un nivel bajo. Charizard era su única esperanza de victoria. Si Charizard perdía, la partida estaría perdida. Pantalla de luz. Cloyster no tenía una forma específica de contrarrestar los movimientos de tipo volador. Sin embargo, conociendo su debilidad a los ataques especiales, Kuzan le hizo aprender pantalla de luz para reducir el daño especial recibido. Durante los siguientes turnos, los ataques especiales de Charizard se verían debilitados. Pero por ahora, Cloyster tuvo que soportar este golpe de Air Slash. TCH. Cloyster emitió un sonido desdeñoso después de recibir el golpe, luciendo ligeramente molesto pero aún sin inmutarse por la presencia de Charizard. Roar. Esta burla enfureció a Charizard. Ya estaba furioso, y ahora se burlaban abiertamente de él. Picos y picos tóxicos. Kuzan cambió de estrategia, creando peligros para el siguiente Pokémon, Glaceon. Innumerables peligros venenosos y con púas se encontraban dispersos por el campo, representando una amenaza constante para Glaceon una vez que entraba, obligándolo a evitar pisarlos en la medida de lo posible. Ola de calor. Charlotte no estaba dispuesta a permitir que Kuzan se preparara sin tomar represalias, por lo que le ordenó a Charizard que desatara su movimiento. Cascada. Esta vez, Kuzan optó por la ofensiva. Una ola imponente se elevó bajo Cloyster, llevándolo hacia Charizard en el aire. El viento caliente y rojizo de la ola de calor apenas afectó a la enorme ola, aumentando apenas su temperatura. Charizard, incapaz de escapar a tiempo, fue golpeado de frente por la cascada, sufriendo daños considerables. Una abrumadora sensación de impotencia invadió a Charlotte al enfrentarse a ese obstinado caparazón. La presencia del Haki de armamento y la pantalla de luz disminuyó considerablemente su única ventaja en ataques especiales.
Si bien los movimientos de lucha, roca, planta y eléctrico podían contrarrestar a Cloyster, Charizard carecía de movimientos especiales de esos tipos o tenía movimientos físicos que se debilitarían severamente contra las defensas de Cloyster. Cloyster tuvo dificultades para alcanzar a Charizard en el aire, pero pudo infligir un daño masivo cuando lo hizo. Mientras tanto, Charizard no tenía una forma efectiva de lidiar con las defensas de Cloyster, e incluso sus golpes más débiles fueron neutralizados en su mayoría. Fue como si la batalla reflejara las peleas entre los shinobi y los poderosos guerreros del mundo de One Piece. Charlotte buscó desesperadamente una oportunidad, pero ninguna parecía efectiva. Al final, Charizard fue derrotado, y Cloyster, aunque algo agotado, aún tenía mucha salud. Cuando Glaceon entró al campo, este fue inmediatamente dañado y envenenado. Kuzan rápidamente recuperó a Cloyster, enviando a Glalie a recibir un rayo de hielo a cambio. Contra Glaceon, Glalie, más ágil en el aire, fue la mejor opción. Finalmente, Glalie derrotó a Glaceon, otorgándole a Kuzan la victoria en este partido de cuartos de final. Así se decidieron los 4 mejores, marcando el nacimiento de los 4 emperadores. Bo Hancock, Brock, Angbabal, Kuzan. Entre estos poderosos competidores, aún no estaba claro quién se llevaría el campeonato. Pero según las identidades pasadas, parecía que los piratas primero lucharían entre ellos, seguido de un duelo interno en la marina y, finalmente, un enfrentamiento entre piratas y marina. Hablando de, Charlotte recordó su Pokémon y sintió una punzada de nostalgia al recordar un viejo cuento que había leído cuando era niña. Durante el primer torneo de batalla, hace un siglo, había una chica brillante y de genio fugaz entre los 8 mejores concursantes. Arrasó en el torneo con un equipo de Pokémon raros, avanzando hasta enfrentarse al emperador de hielo, Kuzan. Sin embargo, fue detenida por Cloyster, el matadragones. Después, desapareció del mundo de los torneos, posiblemente sentándose. Entonces, esa chica genio fugaz era yo, jaja. Charlotte se rió entre dientes, divertida por la revelación. El resultado estaba predestinado desde el principio. Su presencia no cambió la historia, sino que la cumplió. Siempre estuvo destinada a aparecer aquí en el torneo. Con estos pensamientos, Charlotte abandonó la arena, con la intención de regresar a su alojamiento y recoger sus pertenencias. El torneo había terminado y era hora de regresar a su propio tiempo. En la posada. HMPH. Cuando regrese, volveré al torneo de batalla Pokémon de One Piece. Esta vez, al menos llegaré a las rondas eliminatorias. Charlotte murmuró para sí misma, aumentando su confianza mientras empacaba. Con esa fuerza, apenas logras entrar en las eliminatorias, incluso en las categorías inferiores. De repente una voz habló, sobresaltando a Charlotte. Primero Kage. No te acerques sigilosamente a la gente de esa manera. Charlotte se giró, inflando las mejillas con fastidio antes de responder. Después, todos eran realmente fuertes. Casi todos los aspirantes a la ronda eliminatoria dominaban la mega evolución, los movimientos Z o las técnicas Dynamax. Los jutsus prohibidos, los dojutsus, las técnicas de espada, los poderes de las frutas del diablo y la magia eran comunes. Incluso en las ligas inferiores, un entrenador novato como yo, con solo un año de experiencia, solo podía llegar a la fase de grupos. Beoidak abrió la boca, sorprendido de lo mucho que había evolucionado el mundo Pokémon en un siglo. Dejando a un lado los jutsus prohibidos, las técnicas de espada y los poderes de las frutas del diablo, ¿había incluso dojutsu y magia? Dark no pudo evitar preguntarse si alguien habría hecho algo extraño con un Gardevoir. El pensamiento le hizo estremecerse y detuvo sus cavilaciones. Si las uniones entre humanos y Pokémon se convirtieran en una tendencia, Dark no interferiría, pero tampoco las apoyaría. Simplemente dejaría que las cosas siguieran su curso. Primero Kage, ¿me enviarás de regreso? Claro, en un par de días. Después del torneo, le pediré a Dialga que abra un portal del tiempo. Dark asintió. En esta era, solo Dialga podía enviar a Charlotte 100 años atrás hacia el futuro, aunque cierto usuario de la fruta del tiempo, si existiera, también podría tener el poder. Por supuesto, él y Dialga no pudieron ir. Quizás algún día le interese lo suficiente como para visitar el futuro y probar la Liga de Campeones, pero ahora no. Primero, tenía que comprobar la situación en el mundo Shinobi.
En segundo lugar, temía causar conmoción al aparecer de repente, considerando su aparente fama en el futuro. Sí. 2 días más para disfrutar, y podré conocer al legendario dios del tiempo. Entonces, ¿no te sorprenden en absoluto estos 4 principales contendientes? Dak se sentó en una mesa cercana, observando a esta chica del futuro. Con su dominio del aura de nivel máximo, Dak podía percibir mucho más. Había un aura familiar alrededor de Charlotte, una que ya había sentido en otra persona. Sasuke Uchiha. Dak frunció el ceño, preguntándose si Sasuke era quizás uno de los antepasados de Charlotte. Por supuesto, incluso sé quién gana el campeonato, pero no te lo voy a decir. Charlotte sonrió con picardía, guardándolo en secreto a propósito. Esta vez, puede que el ganador no sea el más fuerte, ¿sabes? Al oír esto, Dak tuvo una idea bastante clara. Los 4 contendientes eran muy parecidos en fuerza, pero el más fuerte era Anjabal. Sí, el concursante más fuerte era Anjabal, no Kuzan. Mientras que Kuzan era un almirante de la armada, Anjabal era el subdirector de Impel Down. Aunque no tenía el nivel de un almirante, estaba a la altura de un vicealmirante de alto rango. Los Pokémon de Kuzan tenían Haki Dual, al igual que los de Anjabal. Sus niveles promedio eran prácticamente iguales, pero el equipo de Anjabal tenía una ventaja de tipo significativa, con casi ninguna debilidad ante los Pokémon de Kuzan, mientras que 2 o 3 de sus Pokémon podían contrarrestarlos. Los Pokémon de tipo siniestro de Anjabal también tenían una ventaja considerable sobre los de tipo fantasma de Brook, lo que hacía que las posibilidades de Brook contra él fueran escasas. En cuanto a Hancock, ya había hecho un buen trabajo para llegar a las 4 mejores. Cualquier partido contra las otras 3 sería increíblemente desafiante. Aunque sus Pokémon también dominaban el Haki Dual, eran de niveles inferiores. Quizás empezó a entrenarlos más tarde o no les invirtió tanta conexión emocional. Su equipo tenía el nivel promedio más bajo de los 4. Según la pista de Charlotte, parecía que Anjabal no era el campeón después de todo. Entonces, ¿en qué se quedó corto? Señor Primero Kage, mi recompensa por los 8 primeros todavía cuenta. Mientras Dak todavía estaba sumido en sus pensamientos, Charlotte tiró de su capa. Por supuesto, una propiedad en Yggdrasil y un objeto raro. ¿Qué te gustaría? Jeje, me gustaría una piedra de mega evolución de Charizard. Charlotte se rascó la cabeza, un poco tímida. Sé que puedes lograrlo. Creía que ella y Charizard podrían alcanzar la mega evolución, pero la falta de una megapiedra le impidió hacerlo. Ya tenía una piedra clave, pero no la megapiedra de Charizard. Puedo, pero no te apresures. Te agobiaría mucho, le advirtió Dak sin negarse a su petición. ¿X o Y? Las megapiedras eran raras en el mundo Pokémon, pero aquí no estaban al mismo nivel que la ceniza sagrada o las llamas sagradas. X. Mega Charizard décimo es mucho más genial. Está bien. Las 2 megaformas de Charizard, X e Y, son objeto de amplio debate. La Y es la evolución más natural de Charizard, ya que mejora su poder de ataque especial y resistencia innatos, mientras que la X es más bien una reversión, restaurando su antiguo tipo fuego/dragón y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. La explicación anterior es puramente ficticia. ¿Cuándo lo recibiré? Los ojos de Charlotte brillaron, claramente ansiosa por probarlo. Al final del torneo, durante la ceremonia de premios, respondió Dak, sacudiendo la cabeza para disipar sus peligrosos pensamientos. Está bien, suspiró Charlotte, un poco decepcionada. Por cierto, Charlotte, los movimientos que usan tus Pokémon en batalla son una combinación de habilidades y jutsu. Dak recordó los movimientos únicos que Charlotte usaba en el campo de batalla. Tenían un mayor poder destructivo que las habilidades ordinarias. Sí. Esas se llaman técnicas de ninjutsu. En el mundo ninja, los entrenadores lanzan jutsus mientras los Pokémon ninja usan habilidades en combinación. Con suficiente entrenamiento, algunos Pokémon incluso pueden realizar técnicas de ninjutsu de forma independiente. Ya veo. Dak asintió, comprendiendo al instante. Estas técnicas de ninjutsu eran similares a las técnicas secretas del clan Inuzuka, que eran realizadas por los miembros del clan Inuzuka y sus perros ninja. En el clan Uchiha, tenemos la colección más grande de técnicas de liberación fuego, y el propio Lord Madara ocasionalmente enviaba técnicas de ninjutsu que desarrolló con sus Pokémon. Un icono de almacenamiento en buffer pareció aparecer junto a la cabeza de Dak mientras luchaba por procesar esto.
¿No fue Itachi el que exterminó al clan Uchiha? Konoha debería haber recuperado la tierra. Y Madara estaba muerto, ¿cómo tenía Pokémon? Y aunque Madara siguiera vivo, ¿podría sobrevivir un siglo después? En ese momento, Dak estaba completamente confundido. Charlotte quería decir más, pero Dak la detuvo y se retiró a su oficina. Tras escuchar las palabras de Charlotte, Dak no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. ¿Pudo haber sucedido algo en el mundo ninja? Dak no podía imaginar lo que sucedería tan solo unos días después. Las semifinales comenzaron rápidamente y se dividieron en 2 días. El primer partido, Hancock vs. Brook, tuvo lugar en un entorno forestal. Este entorno le daba a Brook una clara ventaja. Aunque algunos de los Pokémon serpiente de Hancock estaban acostumbrados a tales entornos, otros, como su Onix, no. La tendencia era obvia. Los tipos fantasma de Brook tenían una ventaja de nivel promedio de 4 niveles sobre el equipo de Hancock. Pero la lucha fue desafiante. Brook tenía un gran inconveniente. Ninguno de sus Pokémon dominaba el Haki de armamento, lo que significaba que carecían de ataque y defensa mejorados en batalla. No era que Brook no pudiera enseñarlo. En el Nuevo Mundo, muchos exsoldados de la Armada o del Ejército Revolucionario abrieron dojos donde enseñaban Haki dual, haciéndolo accesible incluso para los mejores luchadores. Brook había llevado a sus Pokémon al dojo de un contraalmirante retirado de la Armada para entrenarlos. El Haki de observación se dominaba fácilmente, pero el Haki de armamento seguía siendo esquivo. Mediante análisis, Brook y el contraalmirante retirado teorizaron que los fantasmas, al ser entidades de gas, rencor y maldiciones, tenían dificultades para aplicar el Haki de armamento a sus cuerpos. Esto era similar a lo que les cuesta a los usuarios de Logia usar el Haki de armamento en su forma elemental. A pesar de la dificultad, Brook ganó. Hancock se sintió un poco decepcionada por su derrota, pero se mostró satisfecha con su alto nivel y reconoció que el campeonato estaba fuera del alcance de su equipo. Con la victoria de Brook, la percepción que el público tenía de él cambió. Anteriormente, la derrota de Meowth había llevado a muchos a creer que su puesto entre los 4 primeros era pura suerte, lo que despertó la envidia de otros entrenadores y espectadores. Ahora, demostró su fuerza al derrotar a otro contendiente entre los 4 primeros. Por otro lado, Anjabal se enfrentó a Kuzan en la arena del lago. Aunque ambos estaban igualados, las ventajas de arena y tipo inclinaban la balanza. Anjabal tenía una ligera ventaja de tipo, pero Kuzan tenía la ventaja de campo. Al principio, Anjabal dominó, y su Houndoom derrotó fácilmente a la Alola Sandslash de tipo hielo/acero de Kuzan y luego a Mamoswine, asegurando una ventaja de 2-1. Sin embargo, Mamoswine contraatacó con fiereza, obligando a Houndoom a un doble knockout gracias a su pura determinación. Esta última batalla despertó el espíritu competitivo de Kuzan, lo que le hizo tomar el partido en serio. Frostlass de Kuzan hirió gravemente a Zoroark de Anjabal, y Cloyster y Lapras usaron el terreno del lago para eliminar a Zoroark y Absol. Luego, Caturne de Anjabal derrotó a Cloyster y Lapras en un esfuerzo en solitario, imitando la hazaña de 2-1 de Houndoom. En este punto, Anjabal tenía un Crawdaunt y un Feraligatr saludables, mientras que Kuzan se quedó con su Pokémon más débil, Abomasnow, cuya combinación de tipos era notoriamente defectuosa. Justo cuando todos asumían que el resultado estaba sellado, Abomasnow cambió el rumbo. A pesar de sus desventajas, el tipo hielo/planta de Abomasnow le otorga una doble ventaja sobre Crawdaunt, de tipo agua, y una cuádruple ventaja sobre Feraligatr, de tipo tierra. Primero, derribó a Crawdaunt y luego atacó a Feraligatr con ataques implacables. Las batallas son impredecibles, y Abomasnow, originalmente el Pokémon más débil y más ignorado de la alineación de Kuzan, emergió como el héroe, eliminando a los 2 últimos Pokémon de Anjabal. Anjabal no había previsto este giro de los acontecimientos. Si hubiera dejado a Houndoom para el final, podría haber sido una victoria de 3-1. Pero en la batalla no había qué hubiera pasado si. De esta forma, el contendiente más fuerte sobre el papel, y el único capaz de contrarrestar plenamente a Brook, fue eliminado. Ahora, Brook tenía una oportunidad real de ganar el campeonato, ya que luchar contra Kuzan sería más fácil que enfrentarse a Anjabal. Los 2 finalistas que competían por el campeonato eran Brook y Kuzan. Entrenador de tipo fantasma Brook contra el entrenador de tipo hielo Kuzan. En cuanto a tipos, el enfrentamiento tuvo mínimas ventajas directas, aunque Brook tenía una ligera ventaja.
La mitad de su equipo era de tipo fantasma puro, y su Cofagrigus no tenía conflictos de tipo con los Pokémon de Kuzan. Los Pokémon de tipo fantasma son únicos, ya que solo interactúan con 4 tipos: normal, fantasma, psíquico y siniestro. Ninguno de los 6 Pokémon de Kuzan tenía estos tipos. En esta batalla, Gengar y Chandelure de Brock fueron las claves de la victoria. El tipo secundario veneno de Gengar era desventajoso contra Mamoswine, pero potente contra Abomasnow, e ineficaz contra Corte de Arena de Alola. Por otro lado, el tipo fuego de Chandelure cuádruple de ventaja contra Abomasnow y Corte de Arena de Alola, y la duplicó contra Mamoswine y Glalie. Chandelure solo estaría en desventaja contra Cloyster y Lapras debido a su tipo agua. Si Brock repitiera el error de Anjabal de dejar caer a Chandelure antes de tiempo, Kuzan probablemente se alzaría con la victoria. Con la ventaja física y las mejoras de Aki de armamento, los Pokémon de Kuzan tenían una ligera ventaja en potencia bruta. La batalla comenzó en un terreno rocoso. El terreno irregular con innumerables rocas grandes no era amigable para los tipos fantasma y hielo, aunque era particularmente desventajoso para el equipo de Kuzan, ya que restringía el movimiento de sus tipos agua, Cloyster y Lapras. Ambos entrenadores desplegaron su primer Pokémon. Elegir el primer Pokémon en una batalla oficial Pokémon es básicamente una apuesta arriesgada, ya que ninguno de los dos bandos conoce la elección del oponente. Si un Pokémon es débil contra el rival, el entrenador pierde la primera apuesta. Cambiar de Pokémon apresuradamente supone un riesgo de daño innecesario y revela a un miembro del equipo antes de tiempo. Ni Brock ni Kuzan estaban dispuestos a arriesgarse. Ambos preferían ir a lo seguro a menos que fuera absolutamente necesario. El primer Pokémon de Brock fue Cofagrigus, un tipo fantasma oscuro, mientras que la elección de Kuzan fue Lapras, una opción segura. En esta primera apuesta, Brock ganó. Si Brock hubiera empezado con Chandelure y Kuzan con Lapras o Cloyster, sus posibilidades de victoria se habrían desplomado. Por otro lado, si Lapras o Cloyster hubieran sido eliminados al principio, Kuzan habría tenido dificultades contra Chandelure más adelante. Los entrenadores generalmente se dividen en 2 categorías: los que luchan cara a cara, la mayoría en el mundo de One Piece, y los que emplean tácticas más astutas. Tanto Brock como Kuzan podían jugar con ambos estilos. Kuzan quería una confrontación directa, ya que su equipo era físicamente más fuerte, pero Brock se anticipó a esto y se negó a darle la oportunidad. De los 18 tipos de Pokémon, planta, veneno y fantasma son conocidos por sus tácticas deshonestas. Brock no era un talento natural para esto, pero había entrenado para mantener a raya a Kuzan, especialmente con Lapras obstaculizado por el terreno rocoso. En la primera ronda, Lapras ganó al superar a Cofagrigus con su ventaja de 5 niveles. Sin embargo, quedó en mal estado, afectado por el estado de confusión. Cofagrigus también había usado mirada mala antes de desmayarse, evitando que Lapras fuera llamado, frustrando así el plan de Kuzan de guardarlo para Chandelure. El segundo Pokémon de Brock fue su as, Gengar. Con X, Gengar infligió daño adicional a Lapras, aprovechando su estado. Luego, Gengar usó púas tóxicas con calma, preparando una trampa que envenenaría al siguiente Pokémon de Kuzan. Cuando Kuzan intentó contraatacar con Lapras, su confusión provocó que se golpeara a sí mismo, lo que llevó a su derrota. Al ver las púas tóxicas, Kuzan respondió con Alola Sandslash, cuyo tipo acero lo hacía inmune a la configuración de veneno. Yootil de Brock parecía haber esperado este movimiento. De hecho, había incitado a Kuzan a enviar el Alola Sandslash de tipo hielo/acero. Los de tipo fantasma son los más misteriosos de los 18 tipos, tanto en el mundo de One Piece como en el de Pokémon. Y en el mundo de One Piece, eran aún más exóticos. Solo un puñado de entrenadores se especializaron en tipos fantasma, en parte debido a los rumores generalizados sobre su incapacidad para usar el Aki de armamento, y en parte debido a incidentes en los que los Pokémon fantasma drenaron accidentalmente la fuerza vital de sus entrenadores. Brock era consciente de que Kuzan no sabría acerca de una de las habilidades de Gengar, tipo reflejo. Brock levantó su mano huesuda, aparentemente con el juego a su alcance. El tipo de Gengar había cambiado de fantasma/veneno a hielo/acero, igualando a Corte de Arena de Alola. Esto significaba que Gengar ahora tenía resistencia cuádruple a los movimientos de hielo, manteniendo sus movimientos fantasma y veneno originales.
En este momento, el tipo de Gengar era incluso más ventajoso que el de Chandelure y duraría varios turnos, dependiendo de la resistencia del Pokémon. El Gengar de Agatha de la región de Kanto podría mantener el tipo reflejo durante una semana entera. ¿Qué clase de movimiento es ese? Kuzan frunció el ceño, desconcertado. Como Brock había adivinado, Kuzan nunca había oído hablar del tipo reflejo, una habilidad rara conocida solo por unos pocos Pokémon, 2 de los cuales eran legendarios. Ni siquiera la Academia Pokémon enseñaba esta habilidad y, como usuario de Pokémon autodidacta, Kuzan no tenía forma de saberlo. Después de este movimiento, Brock cambió a Gengar por Chandelure, recibiendo una Gyro Ball dirigida a Gengar. La doble resistencia de Chandelure a los movimientos de tipo acero significó que recibió poco daño, y respondió de inmediato con Infierno, derribando al cuádruplemente débil Alola Sandslash. Luego, Chandelure usó Smog, llenando el campo de batalla con una neblina venenosa. Todos los Pokémon que entrarán al campo serían envenenados, incluyendo los de Brock. Sin embargo, Brock planeaba traer de vuelta a Gengar, ahora con tipo acero, lo que lo hacía inmune al veneno. Esta era una estrategia abierta, pero Kuzan no tuvo más opción que enviar a Cloyster. Cloyster logró derrotar a Chandelure, pero quedó quemado, confundido y envenenado. Luego Brock envió a Gengar nuevamente al juego, evadiendo ataques con sus altas resistencias, ocasionalmente usando X y eventualmente debilitando a Cloyster. Ahora, a Brock le quedaban 4 Pokémon, mientras que a Kuzan solo le quedaban 3. Luego, Mamoswine entró al campo, usando su ventaja de tipo tierra para derribar a Gengar con un movimiento doblemente efectivo, lo que provocó un doble knockout. Con ambos lados libres de conflictos de tipos, la batalla entró en su fase final. Banette de Brock y Glalie de Kuzan, ambos Pokémon principales de sus entrenadores, se enfrentaron, con Glalie teniendo una ligera ventaja de 2 niveles. Glalie logró derrotar a Banette, pero quedó exhausta y solo logró reducir la salud de Dusknoir a la mitad antes de desmayarse. El último y más débil Pokémon de Kuzan, Abomasnow, no pudo regresar esta vez. Aunque logró derrotar a Dusknoir, no pudo resistir contra el último Pokémon de Brock, Cofagrigus, colapsando finalmente y dándole a Brock una victoria cercana pero definitiva. En este día, 14 de marzo del año 2 del calendario de Alianza, finalmente se coronó al ganador del torneo de batalla Pokémon. Ha surgido el campeón del torneo de batalla Pokémon. Brindemos un cálido aplauso y vítores para nuestro campeón del torneo. El entrenador del West Blue, el rey de las almas Brock. 15 de marzo, calendario de alianzas. El torneo de batalla Pokémon finalmente concluyó con la ceremonia de premiación. En un típico torneo de batalla Pokémon, solo el vencedor final se sube al escenario con su Pokémon, sosteniendo el trofeo y disfrutando de los vítores. Sin embargo, no se trataba de un torneo cualquiera. Estaba organizado por la Alianza Pokémon y no había comparación. En el mundo de Pokémon, los torneos regionales atraen a participantes y audiencias limitadas, pero la escala y la asistencia de este torneo no tuvieron precedentes, tanto ahora como en el futuro previsible. Por lo tanto, la ceremonia de entrega de premios estaba programada para ser aún más grandiosa. Ahora, demos la bienvenida a nuestros 4 mejores competidores al escenario para recibir sus premios. Perona, el árbitro principal y juez del torneo de batalla Pokémon, naturalmente presidió la ceremonia final de entrega de premios. Con su anuncio, los 4 finalistas entraron al escenario con sus Pokémon. Bo Hancock. Vestida con un kipao carmesí de abertura alta y tacones granates, Hancock subió al escenario, su expresión tan fría como la del Pokémon serpiente a su lado. Era evidente que el comportamiento de un entrenador a menudo se reflejaba en sus Pokémon. El Pokémon serpiente, al igual que Hancock, parecía indiferente al ruido y los vítores, irradiando un aura de orgullo. Aníbal. El atuendo de Aníbal hoy era extravagante y colorido, recordándole a Doug las excéntricas tendencias de la moda de una determinada época. Aníbal y sus Pokémon fueron los más ruidosos al entrar, pavoneándose con expresiones arrogantes. Para quienes no lo sepan, podrían confundirlos con una banda de alborotadores. Kuzan. Habiendo logrado sus propios objetivos, Kuzan solo esperaba con ansias sus inminentes vacaciones, lo que lo convirtió en el más relajado de los finalistas. Perdidos en ensoñaciones sobre tomar el sol y dormir la siesta en una playa, Kuzan y sus Pokémon de tipo hielo parecían caminar aturdidos, claramente en un mundo propio. El campeón, Brock.
Entre los cuatro, Brook fue el más normal y saludó casualmente al público. Aunque sus acciones eran normales, su apariencia era todo lo contrario. Ni siquiera Aníbal podía igualar la singular apariencia de Brook. Mientras los cuatro concursantes subían al escenario, Perona continuó narrando, presentando a cada entrenador y su Pokémon. Una vez que los cuatro estuvieron en la plataforma, ella hizo un anuncio. Ahora tenemos algo de suma importancia. Flotando en el aire con un micrófono en la mano, Perona captó la atención de todos. A nuestros cuatro finalistas, ¿estarían dispuestos a servir como los cuatro reyes celestiales de la Alianza Pokémon en el Grand Line? Ser finalista no significaba automáticamente obtener el título. Se requería su consentimiento. Dak estaba seguro de que Kuzan y Aníbal estarían de acuerdo, Brook probablemente aceptaría, pero Hancock podría negarse. Si Hancock se negaba, el título pasaría a uno de los cuarto finalistas. Aunque carecían de la autoridad para nominarse, Dak elegiría directamente a Saúl, quien probablemente aceptaría. Para su sorpresa, los cuatro respondieron al unísono. Sí. Excelente. Entonces, hoy se han establecido oficialmente los cuatro reyes celestiales de la Alianza Pokémon en Grand Line. Felicidades. Perona no se sorprendió por su aceptación. Después de todo, el prestigio y la influencia de los cuatro reyes celestiales rivalizaban con los de los legendarios cuatro emperadores, y su autoridad real era comparable a la de los almirantes de la Armada, testimonio del peso de este título. Los cuatro mejores concursantes de este año no solo ganarán el título de los cuatro reyes celestiales, sino que también recibirán 1000 de oro, identificaciones de residente para la isla Pokémon, una propiedad en Yggdrasil y el derecho único a solicitar un artículo valioso. Perona luego anunció las recompensas. Las recompensas para los 8 y 16 mejores no necesitaban mención especial. La alianza las entregaría posteriormente. Estos anuncios sirvieron para inspirar a más personas a seguir el camino de los entrenadores, elevando la importancia del torneo en este mundo. El impacto fue sustancial. Los espectadores presentes y del otro lado de Grand Line comenzaron a soñar con competir en el próximo torneo de batalla Pokémon. Este torneo inaugural había generado numerosas ideas para eventos futuros, incluidos Ake, frutas del diablo e incluso habilidades de otros mundos. Hay una pregunta más para nuestros nuevos cuatro reyes celestiales. La Alianza ha propuesto títulos para cada uno de ustedes. Rey Serpiente, Rey Fantasma, Rey Oscuro y Rey Helado. ¿Alguno tiene alguna objeción? Perona les extendió el micrófono a los cuatro. Todos negaron con la cabeza. 3 de ellos parecían indiferentes, aceptando los títulos sin mayor preocupación. Sin embargo, a Aníbal le importaban mucho las apariencias. Pero como estaba más que satisfecho con el título de Rey Oscuro, no pidió un cambio. Entonces, una regla establecida por el primer líder de la Alianza. A partir del próximo torneo, los 16 mejores concursantes tendrán la oportunidad de desafiar a los cuatro reyes celestiales. Si sale victorioso, el retador reemplaza al rey. Si es derrotado, mejor suerte la próxima vez. El campeón del torneo incluso tendrá la oportunidad de competir por el título de campeón, un puesto equivalente al de jefe de departamento dentro de la Alianza, al de almirante de flota de la Armada, y con un rango superior al de los cuatro reyes celestiales y los 8 líderes de gimnasio. Sin embargo, para convertirse en el campeón, uno debe derrotar a los cuatro reyes celestiales en batallas formales de 6 contra 6 en una semana. Así, se trazó el camino para convertirse en el próximo campeón. A partir de ese momento, la Alianza Pokémon estableció oficialmente el camino al campeonato. ¿Qué? ¿Tienes que vencer a los cuatro reyes para convertirte en el campeón? Debes estar bromeando. ¿Quién podría vencer al almirante Kuzan? Exactamente. Y ni hablemos de Goa. Cada uno de los otros 3 reyes es especialista en su tipo. Si contraatacas a uno, podrías perder contra otro. Esto prácticamente obliga a los campeones a ser entrenadores multitipo. Es poco probable que alguien pueda convertirse en campeón con una sola especialización. Bien, ya lo he decidido. La próxima vez, desafiaré a Goa. Parece la más débil de los 4 reyes. Entre los 4, Hancock parecía ser de hecho la menos formidable, lo que la convertía en un objetivo principal para los aspirantes a retadores. Que Hancock pueda defender su título el año que viene dependerá de su dedicación durante los próximos meses.
Normalmente, los 4 reyes celestiales dedicaban mucho tiempo a las tareas de la alianza, lo que limitaba sus oportunidades de entrenamiento. A cambio, la alianza les proporcionaba objetos valiosos sin costo alguno. Por ejemplo, los elementos de evolución serían priorizados para los 4 reyes celestiales. Y ahora, para el subcampeón, Kuzan. Tu premio especial es la oportunidad de elegir un Pokémon de la Pokédex y recibirás un excelente huevo Pokémon. Perona le entregó un folleto a Kuzan. Esta Pokédex simplificada contenía solo nombres, tipos e imágenes de cada Pokémon. Y aunque Kuzan parecía vacilante, sus manos se movieron con decisión. Ese niño definitivamente se quedó despierto toda la noche estudiando la Pokédex, observó Garb desde la audiencia, familiarizado con los hábitos de su colega. Me quedo con este. Después de una breve pausa, Kuzan tomó una decisión calculada. Especial. Tipo. Hielo, agua. Parece que Kuzan ya ha tomado su decisión. Veamos, vaya, qué Pokémon tan extraordinario. Perona miró la selección de Kuzan con expresión traviesa. Aunque ella se abstuvo de revelar la elección, Aníbal y Brock, que estaban mirando, ahora lo sabían. Brock no le dio mucha importancia, pero los ojos de Aníbal brillaban. ¿Está planeando cambiar al entrenamiento de tipo agua? Incapaz de contener sus ambiciones, Aníbal ya imaginaba su camino más allá de los 4 reyes celestiales, apuntando al título de campeón, para luego avanzar a rangos superiores y, en última instancia, al papel de líder de la alianza. Ja. Imaginando su brillante futuro, Aníbal dejó escapar una risa malvada y maníaca. Audiencia. ¿Qué le pasa a ese rey oscuro? Parece que le faltan algunos tornillos. Oye, ¿qué Pokémon eligió el rey helado? Me muero por saberlo. Basta de misterio. Dínoslo ya. Concluida la elección de Kuzan, los otros 3 abandonaron el escenario, dejando a Brock, el campeón final, con su Pokémon de tipo fantasma. Ahora, señor Brock, como campeón, tiene derecho a solicitar un objeto raro de la alianza. ¿Qué desea? Perona le extendió el micrófono a Brock. En ese momento, el silencio llenó el lugar, e incluso los espectadores del otro lado de Grand Line contuvieron la respiración. Después de todo, se trataba de un objeto raro y codiciado, del que se rumoreaba que poseía el poder de resucitar a los fallecidos. Buena pregunta y Brock se rascó la cabeza, momentáneamente perdido. Nunca imaginó que llegaría tan lejos. Inicialmente, participó en el torneo simplemente para crear buenos recuerdos con su Gengar y sus amigos. Gengar wow. Sus compañeros de equipo lo animaron y cada uno de ellos levantó el pulgar. Jojojojo. ¡Qué idea tan espléndida! Deseo que el equipo de ingeniería de la Alianza me construya una casa única en la costa norte de Ciudad Alianza. La elección de Brock dejó a innumerables espectadores desconcertados. ¿Aprovechaste una oportunidad tan valiosa para pedir una casa? Te daré 100 casas si me das esa oportunidad. Maldita sea, no me importaría si hubiera elegido revivir a alguien o ganar un poder inmenso. Muchos no pudieron entender el pensamiento de Brock. Vida eterna. Inmunidad a las enfermedades. Resurrección de los muertos. Tantas cosas para elegir, y aún así pidió una casa, algo aparentemente trivial. Aunque, para ser justos, esta casa no era completamente inútil. Sería la única casa flotando en el mar cerca de Ciudad Alianza. Sin embargo, para muchos tenía poco valor o significado. Después de todo, como uno de los 4 reyes celestiales, tenía derecho a una casa en Ciudad Alianza como parte de sus deberes. ¿Para qué pedir otra? Pero la gente común no podía comprender los motivos ni las ambiciones de Brock. Cada uno tiene aspiraciones diferentes. No todo el mundo elegiría algo universalmente considerado precioso si se le diera la oportunidad. Por ejemplo, para Saúl, sería un deseo revelar la historia oculta de hace 800 años, revelando la verdad que el gobierno mundial intentó enterrar. Para Aníbal desearía más poder, autoridad y fama. Para Kuzan, tal vez sería un deseo unas vacaciones pagadas permanentes. Para Meowth, podría desear la recuperación de la salud de su Pokémon. Para Brock, lo único que quería era dejar recuerdos preciados con sus compañeros actuales. No tenía grandes ambiciones ni deseos inalcanzables más allá de eso. Brock, después de todo, ya era un no muerto. No envejecería, ni enfermaría, ni perecería.
Podría vivir mucho tiempo con sus compañeros fantasmales. Incluso si sus amigos enfrentaban la muerte, era algo con lo que todos habían llegado a un acuerdo como piratas hacía mucho tiempo. Sin embargo, lo único que persistía en su corazón era una promesa incumplida. Para Brook, nada era tan importante como esa promesa, aparte de sus compañeros. La casa que solicitó estaba en realidad destinada a un amigo en particular. Al final, Brook y sus Pokémon se tomaron una foto grupal con el trofeo dorado. El trofeo se parecía a un cono de helado, y la porción de helado era una Pokéball de oro macizo. Con esto concluyó la ceremonia de premiación y Doug no pronunció ningún discurso. La fotografía de grupo se exhibiría en el salón principal de la Alianza, donde permanecería colgada durante años. Después de que la petición única de Brook fue comprendida en su totalidad, el personal de Alliance se dio cuenta de la importancia de la casa que había pedido. La casa, construida sobre el mar cerca de Alliance City, sería una estructura especial de 3 niveles. Los 2 niveles superiores estarían por encima del agua y el nivel más bajo sumergido. Si bien los 2 niveles superiores eran espacios comunes de 150 metros cuadrados, el nivel submarino era lo suficientemente espacioso como para albergar a un Wailord adulto. Claramente, Brook tenía la intención de que Lagon residiera en la isla Pokémon como su familia. Brook estaba genuinamente preocupado por que Lagon fuera cazado, ya sea por personas o por criaturas marinas depredadoras en Grand Line. Al mismo tiempo, se agregaron estatuas de los 4 reyes celestiales al recién construido Salón de los Comienzos en la esquina noroeste de Ciudad Alianza. Al caer la noche. Está bien, es hora de que regreses. Estoy listo. Charlotte asintió, un poco reticente pero sensata, sin ninguna lágrima. Un collar ahora adornaba el cuello de Charlotte, un regalo de Doug. El collar contenía una piedra de color arcoíris. Una piedra de mega evolución para Charizard X. Además, recuerda que tienes una casa en Yggdrasil. Le he ordenado al personal de la Alianza que la guarde. Revísala dentro de 100 años. Ay. Casi lo olvido. Los ojos de Charlotte brillaron de emoción. Una casa cerca del árbol del mundo en Yggdrasil es carísima, y yo tengo una. Aunque las casas en Yggdrasil no eran tan valiosas como ella pensaba, dentro de un siglo sería una historia completamente diferente. Con el árbol del mundo como punto de referencia, Yggdrasil tendría un valor incomparable en la isla Pokémon en el futuro. Está bien, Dialga. Doug asintió e hizo un gesto hacia su lado. Una cabeza enorme emergió de una grieta temporal, la de Dialga. Tan solo su cabeza medía decenas de metros de altura. Encogerse. Al ver la gran cabeza aparecer de repente, Doug mostró una mirada impotente. Miró de reojo a Charlotte que estaba a su lado y que se había quedado paralizada. Usando sus habilidades de aura, Doug percibió que su ritmo cardíaco aumentaba rápidamente y estaba a punto de desmayarse. Por suerte, Dialga era un Pokémon tranquilo y obediente. En el momento siguiente, la enorme cabeza de Dialga se encogió a menos de 1 metro de altura. Estoy tartamudeó Charlotte, abrumada. Sí, este es el legendario dios del tiempo, Dialga. Probablemente nunca lo hayas visto antes. Pocos habían presenciado al legendario Pokémon, incluso entre los dioses del santuario de los comienzos. Ajá, asintió Charlotte. En nuestra época, muchos entrenadores y arqueólogos buscaron los secretos y rastros de estos Pokémon legendarios, pero pocos vieron a un verdadero dios. Dialga, por favor, lleva a esta niña de vuelta a su tiempo. Deberías poder localizarla con precisión con tus habilidades. Dialga asintió y miró a Charlotte. Adiós, líder de la Primera Alianza. Les diré a todos lo guapo y amable que eres. Te lo agradezco. Doug sonrió y saludó mientras Dialga guiaba a Charlotte a través del portal del tiempo. Después de que se fueron, la expresión de Doug se volvió seria. Tengo mucho que hacer. Terminemos con todo en el mundo ninja antes de la boda de Tesoro y Estella. Doug se estiró. En ese momento, Dialga reapareció a su lado. ¿Tan pronto? Dialga asintió. ¿Qué tal? ¿No hubo errores con el destino? Dialga respondió con un zumbido bajo. Participó en el torneo de batalla Pokémon número 100, pero incluso con la mega evolución, no pasó de las clasificatorias. Esto reveló que Dialga había mirado aún más lejos en el futuro. ¿No te dije que no deambularas por diferentes épocas? Doug golpeó juguetonamente la rodilla de Dialga.
Dialga, impasible pero apenado, inclinó la cabeza, pues todavía era un Pokémon joven. Está bien, vamos a ver el mundo ninja. Doug le quitó importancia y dejó pasar el asunto. Aunque le sorprendió que el equipo de Pokémon de nivel 45 de Charlotte ni siquiera hubiera llegado a las clasificatorias, no era su preocupación. La última vez que Doug se aventuró en el mundo ninja, trajo consigo a Darkrai y Palkia. Esta vez, fueron Darkrai y Dialga. Darkrai permaneció oculto a la sombra de Doug, apareciendo solo cuando era necesario. Dada la fuerza de Doug, rara vez se enfrentó al peligro. Mundo Ninja Doug y Dialga aparecieron entre las nubes sobre la aldea de Konoha. Espera y Doug usó poderes psíquicos y Aki para escanear el área, y su rostro se tornó aturdido. No había ni un solo ninja en la aldea. Ni siquiera un Pokémon. Solo civiles y estudiantes de la academia. Todos los civiles estaban frágiles, mostraban signos de mala nutrición y falta de sueño. Doug lo confirmó con un escaneo más profundo. En Konoha ya no quedan ninjas. Incluso Hiruzen y los líderes del clan Hyuga han sido desplegados. Los ojos de Doug se abrieron con incredulidad ante lo que pudo haber llevado al clan Hyuga, usualmente cauteloso y autoprotector, al frente. Sin más vacilaciones, se dirigió hacia la frontera norte del País del Fuego. El pequeño tamaño del mundo ninja le permitió a Doug llegar al borde del País del Fuego casi instantáneamente usando la teletransportación y la fruta puerta a puerta. Allí se detuvo. El campo de batalla estaba justo debajo. Cadáveres de humanos, criaturas invocadas y Pokémon yacían esparcidos por el bosque manchado de sangre. Cuando un campo de batalla se vuelve tan brutal que no hay tiempo para incinerar o enterrar a los caídos, ninguna palabra puede capturar completamente su horror y salvajismo. Fin del capítulo 292.